Esta técnica en mosaico consiste en trabajar sobre malla de fibra de vidrio como soporte provisorio, para después pegar esta obra donde tú quieras. Es particularmente útil cuando queremos trabajar en un lugar cómodo, proyectos que van a ser instalados en exteriores o bien que van a ser enviados a otro lugar. Cuando se instalará de manera vertical, por lo que es incómodo trabajarlo directamente sobre la superficie final. Materiales. Diseño en tamaño real, plástico o nylon, malla de fibra de vidrio, papel diamante o mica, calco, azulejos, marcador y lápiz. Pistola cortadora de vidrio, tenaza abridora o pico de pato, tenaza devastadora y cola vinílica o cola de carpintero. Armado de soporte provisorio. Marcamos nuestras piezas para identificarlas más fácilmente. 2, 3, 4. Con un marcador pasamos el dibujo al papel diamante o mica. Marcamos ahora en el diamante las mismas piezas. La 1, 2, 3. Aquí en verdad las relevantes son más que nada las alas, porque son todas muy parecidas. El resto de las piezas es difícil que se nos confundan. Volvemos con nuestro diseño. Ahora necesitamos ponerlo en una posición fija. Podría ser directamente sobre la mesa, adherirlo a la mesa, o bien en una superficie móvil como esta, que es una tabla de cocina. Podría ser un cartón, un plástico, lo que tengas, de manera que tú puedas tomarlo y trasladarlo y no te inutilices la mesa. Vamos a fijarlo con masking tape. Es importante que el diseño se contenga completamente dentro de la superficie rígida. Por ejemplo, si este dibujo fuera más grande que mi tabla, tendría que buscar otra opción. Sobre el diseño ahora debemos poner un plástico para evitar que se adhiera el pegamento al papel y después no lo podamos sacar. Yo voy a reutilizar estas mallas, que es donde vienen las venecitas pegadas, las de vidrio, y para mi suerte venía con un plástico. Entonces voy a utilizar este mismo plástico. Puedes utilizar cualquier plástico que quieras reutilizar, como por ejemplo la bolsa de alguna compra que hiciste, un film de cocina. La idea es que sea un plástico que deje pasar la imagen hacia el otro lado. Por último, vamos a adherir sobre todo esto nuestra malla. La voy a cortar para eliminar el excedente y dejarlo para otro proyecto. Procura que el masking tape no quede sobre tu dibujo. Busca esos espacios en blanco para que no interfiera después con la adhesión. Paso 2. Corte y adhesión de piezas. Con nuestro soporte provisorio listo, vamos a comenzar con el corte de las piezas. Yo voy a utilizar este azulejo como degradado que tenía para la sección de las alas, para lograr un efecto distinto ahí. Primero voy a cortar una sección que es la que quiero extraer y después sobre esa voy a marcar. Marcamos con el cortador de vidrio. Tienen que escuchar ese sonido. Con la pico de pato lo ponemos esa línea en dirección hacia el corte, sujetamos el azulejo y cortamos. Voy a copiar las piezas en el azulejo para poder cortarlas mejor. Yo quiero que las alas comiencen como con este color más oscuro y terminen con el amarillo. Entonces la voy a ubicar así. Voy a marcar varias piezas juntas. Voy a poner el calco abajo y las voy a marcar con un lápiz que tenga una punta más redonda. No necesitan que escriba, por el interior del marcador. De esta manera aseguro el espacio para el fragua. Presionen bien para que se marque bien en el azulejo y después, si quieren, pueden repasar por encima con un marcador. Tengo ya mi pieza marcada, varias alas. Tengo material extra por si fallo en algunos cortes. Primero voy a aislar los trozos que quiero rescatar. Para trabajar estas piezas que son más delgadas, yo prefiero cortarlo a la mitad
para no ejercer tanta presión y después trabajar cada mitad por separado. Voy a marcar cada pieza ahora con el marcador y corto. Tengo una pieza, la 11, que la voy a alicatar para lograr el resultado final, que le falta ese bordecito. Como ya está marcada, sacarle la última parte va a ser más fácil. Al trabajar en malla es particularmente importante que estos bordes no queden muy salidos, porque después, como nos queda un soporte flexible, antes de pegarlo pueden chocar las piezas. Entonces trata, no es necesario lijar, pero que no queden esas puntitas o que sean pequeñitas. Corté todas mis piezas y ahora las voy a adherir a la malla. Acá lo importante es poner cantidad suficiente de adhesivo para adherir, pero que no sobresalga, que no ocupe toda la base y los espacios entre las piezas, para después permitir la acción del adhesivo final. Uno tiende a pensar que mientras más adhesivo mejor, pero en este caso no es así. En general en el mosaico. No olviden dejar los espacios entre las piezas, que es muy importante para que no se choquen entre sí antes de adherir y también para después permitir el paso del fragua y del adhesivo. Está todo adherido y ahora lo dejamos secar por 24 horas, ya que la cola vinílica no seca tan rápido sobre malla y plástico, porque no son materiales porosos. Corte de malla. Pasó un día y ahora vamos a cortar nuestra malla. Es importante sacarlo completamente por el ras. Pueden hacerlo con una tijera o con un cuchillo tipo cartonero. Mi colibrí está listo para ser instalado. ¿Quieres ver cómo y dónde instalé este colibrí? Revisa la segunda parte de este video. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.